Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. No vamos a hacer la lectura de Yahoshua y nos vamos a correr también. Pues la idea es poder terminar este bloque. Y, eh, y bueno, quedamos con algunas ideas, pero quiero que notemos lo siguiente. Entre lo que llamamos la tentación y la prueba, quiero cerrar ya con esa idea que les decía, siempre la prueba es para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, la prueba siempre es para llevarnos y elevarnos. La tentación, por el contrario, es una seducción que te lleva a hacer lo malo. ¿Sí? Sí, porque son, más que nuestras debilidades, son nuestras propias pasiones. Y esas propias pasiones nuestras son las que vienen muchas veces a jugar, ¿qué? En contra nuestro. Por eso digo que más que un adversario como un ser externo, a eso del adversario somos nosotros mismos. O sea, el peor Satán que tenemos somos nosotros mismos, porque nace de nuestras propias Concupiscencia. concupiscencias, nuestras propias pasiones son las que nos arrastran. Por eso es que dentro de lo que llamamos el fruto del Espíritu de Santidad va a estar ¿qué? La templanza, el dominio propio, que es que sujetar fuertemente y firmemente a nuestros propios deseos y que no es hacer lo que quiera. ¿Sí? Eso es como para finalizar ahí el asunto de la prueba y la tentación. Ahora, un ejemplo, David cuando vio a Bathsheba bañándose y todo, eso fue una tentación, ¿sí? ¿Dónde está el Satán ahí? En ese relato no aparece el Satán. El Satán sí se va a decir que viene un viajero de lejos cuando viene Natán y le hace allí el relato, ¿cierto? Y ese viajero, ¿quién es? Su propio deseo. Amén. ¿Sí? Entonces, eso sí es una tentación en la cual sucumbió David. ¿Y qué hizo David? Mire lo que pasó con esta tentación. Como sucumbió a su propio deseo, se terminó acostando con la mujer que de su prójimo. Y luego lo llevó hasta finalmente que el asesinato. Asesinato. Eso, miren, miren, y eso es claramente, ahí no hay una prueba por ningún lado. Es su propio deseo lo sedujo, ¿cómo lo sedujo? Lo llevó a hacer ¿qué? Todo lo malo. El asunto del tiempo, como lo planteaba Ariel, entonces también va a ser muy relativo, porque en el caso de David, no solamente fue la tentación de que vio aquí a la mujer y se ardió su corazón en pasión por ella, y ya y se acabó, no, sino que va a consumir su deseo y después mire cómo se va a prolongar y se va a prolongar hasta que finalmente va a mandar matar a quién, a Urias, al esposo. Son distintas tentaciones, ¿no? Una es la mujer, otra vez queriendo tapar lo que Es la hizo misma otra, y historia. después, Sí. Lo que quiero decir es que la tentación no es solamente una cuestión no solo debemos verlo como una cuestión de algo temporal, pasajero del momento, sino que también puede tener una repercusión que, una consecuencia larga, ¿cierto? O sea, lo que eso es, no tanto va a ser el tiempo, lo que quiero es que se noten, no se fijen tanto en el tiempo, sino porque podemos tener una prueba que sea totalmente, ¿qué? Corta, ¿cierto? O una prueba larga. O sea, no es la temporalidad lo que te va a definir si es una prueba o una tentación, sino el efecto hacia dónde te está arrastrando. Y la tentación siempre te va a arrastrar, ¿qué? A lo malo. ¿Para suplir qué? La propio deseo. ¿Ve? El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de este mundo. Como se va persiguiendo esas cosas, la tentación te va a llevar a alcanzar esas cosas. Y dice que esas cosas son contrarias ¿a quién? A Elohim. Mientras que la prueba siempre te va a llevar, a pesar de que sea una circunstancia difícil, ¿no? Sea corto tiempo, largo tiempo, no importa, siempre te va a llevar a acercarte ¿qué? A Elohim. Y entonces ahí sí vamos a ver esa diferenciación más clara entre lo que va a ser la prueba y la tentación. Los demás casos simplemente traía esta colación. Me preguntaban allí, creo que era César, que lo del maestro al fin y al cabo, ¿qué fue? Y quiero que me acompañen un momento allí, ¿cierto? A Mateo, ¿cierto? Capítulo 4, ¿sí? Y va a ser muy curioso lo siguiente. Mateo capítulo 4.
Si ustedes miran de pronto en todas las Biblias, siempre va a aparecer ¿qué? Los famosos ¿qué? Subtítulos, ¿no? Y los subtítulos son interesantes porque los títulos o subtítulos pues te ayudan como a que el relato te dice, en el título trata de encerrar lo que te dice ¿qué? El relato. Si uno mira una, no sé, otra Biblia, no sé cómo dirá la Reina Valera, si alguien la tiene a mano de pronto, ¿qué diría el subtítulo? Me interesa el subtítulo, el título. Tentación de ¿Alguien Jesús. tiene la qué? La Tentación de Jesús. La tentación de Jesús. La Reina Valera dice la tentación de Jesús, ¿cierto? Mire que en la BIM, por ejemplo, lo cambiaron y dicen la prueba en el desierto. ¿Sí lo ve? Claro, y mire que yo no he entrado a analizar el texto, solo con los subtítulos, eso nos induce al pensamiento. Nos condiciona. Yo Sí. leo, yo leo la tentación de Jesús, entonces digo, lo que pasó ahí fue ¿qué? Una tentación, ¿cierto? Claro. Pero si yo leo aquí en la BIN, dice la prueba en el desierto, entonces digo, lo que pasó allí fue una prueba. Entonces, con esos dos ejemplos son bonitos porque ahí sí que, ¿en qué quedamos? O es la tentación o es la prueba. Y hay que leer entonces el texto, ¿cierto? Quiero que leamos el texto. Permítame aquí un segundo. Quiero leerlo primero por ejemplo, la Reina Valera puede ser. Y mire otra vez, en la Reina Valera va a decir así. Entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser tentado del diablo, perdón. Entonces mire que por eso se va a llamar el subtítulo ¿qué? La tentación, pues porque ahí están colocando ¿qué? ¿Qué fue qué? Tentado. Es que en mi celular no tengo. Pero si alguien tiene, me pueden buscar ahí la palabra tentar o probar de griego. Pero como no estoy en mi equipo, y ahí sí tengo Lazy Word y el Lazy Word sí me deja ver. ¿Alguien que me colabore con ello? Mm, Peras. Y la definición es Tentarlo es del griego peirazo. peirazo, sí. Y dice que es tentar solamente. Dice, este verbo puede significar tanto tentar en el sentido de incitar a alguien a pecar como poner a prueba a alguien para revelar su carácter o fe. Y Bueno, entonces mire que tenía al probar, señor, sí. probar bien, dokimazo. Dice que se usa a menudo con el sentido de probar algo para determinar su calidad, autenticidad o valor. Pues mire que nos va a decir que dependiendo del contexto, la palabra se puede utilizar tentar o probar, ¿cierto? Desde Uno el dice, ¿por qué? griego, ¿no? Sí, desde el griego, obviamente. Porque lastimosamente el texto que nos quedó es el griego, ¿no? De los evangelios, bueno, el Nuevo Testamento. Eh, entonces tendríamos que ver qué está pasando aquí. Si sería una tentación o si sería qué, una prueba, ¿cierto? Entonces, obviamente, Reina Valera va a tomar tentación, pero ¿por qué va a tomar tentación? Porque quien está encargado de hacer esa tentación, esa prueba es quién, el diablo. Mire que aquí es muy Satanás. interesante, ¿por qué? Porque aquí eso va a apoyar mucho toda esa enseñanza que tiene el cristianismo, entonces que el diablo tienta a las personas, ¿sí? Y mire que pronto uno va a decir, pues va a sonar un poco contrario a todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Pero, ¿Puede si, decir peiramos? y pediramos, ¿qué sería? Tentar. No, tentador. Espera que me equivoqué, palabra. Habría que ver en el griego cómo está. Espérenme en un segundo, lo que pasa es que nos demora, pero un segundito. Deleazo.
Bien, ya miré rápidamente. Lo que te va a decir el griego, y aquí va a ser muy interesante porque no ni siquiera va a decir Satán, ¿no? Sino que el término en griego es diabolos, ¿sí? Y diabolos es ¿quién? El calumniador, ¿cierto? Entendamos que la palabra Satán es el adversario, ¿sí? Y es mucho más amplio. En cambio, el diabolos significa que sí, puede ser un adversario, pero más que todo tiene que ver con calumniar, el que difama, entonces tiene que ver una connotación negativa. ¿Qué es lo interesante acá? Entonces van a decir, pues es una tentación porque es el diablo, el calumniador, el malo, el que viene a ¿qué? A probarlo y no lo va a probar para bien. Eso ya lo explicamos, ¿no? Lo interesante del texto es que uno dice, ¿para qué el maestro fue llevado al desierto? Para ser probado. Ahora, ¿cuál es el instrumento que se utiliza para esa prueba? Al diabolos. ¿Sí lo ven? La seducción. Similar al caso de Job. ¿Ve? ¿Quién está probando a Job? Finalmente es Elohim. ¿Por medio de quién lo está probando? Por medio del Satán. ¿Sí lo ven? Entonces, es muy interesante leerlo desde ese punto de vista, porque él específicamente fue llevado al desierto. Eso una vez lo explicamos ya hace tiempo, todo lo que significaba el ir al desierto. Entonces, a esa pregunta, si el maestro fue tentado, la respuesta es que depende cómo lo quiera leer. Pero que desde la óptica de la escritura, del objetivo final, realmente él fue probado, porque él va a ser, mire, es curioso, maestro dice, fue llevado por el Espíritu. ¿Sí? O sea, él fue impelido por el Espíritu, llevado, transportado por el Espíritu al desierto para permanecer allí en el desierto. Va a durar 40 días y 40 noches, que todo eso, entiendan que esto en Mateo no es gratuito, ¿no? Y justo después de ese periodo de ayuno, de oración, de estar fuerte, fortalecido, entonces justo va a aparecer ¿quién? El diabolos, ¿no? Calumniador, a probarlo, ¿no? Y entonces, obviamente, el maestro va a sacar ¿qué? Todo lo mejor de sí, ¿cierto? Eso en resumen. Entonces, uno dice, como usted lo lea, si usted entiende que el diablo, solamente el diablo está para tentar, entonces uno tendría que decir, pues entonces sí fue tentado, ¿no? Pero si usted entiende que el Satán o el diablo finalmente es un instrumento de Elohim y que él no hace nada por sí mismo, entonces quiere decir que fue probado, ¿cierto? Y se coloca justo antes de que el maestro inicie ¿qué? Su ministerio, lo cual pues también es muy diciente. O sea, todos esos elementos son lo que le permite llegar a una conclusión. Finalmente es que el maestro fue ¿qué? Probado. Muy bien. Cerrábamos entonces con esas dos preguntitas que teníamos ahí pendientes y seguimos ahora sí el verso 2. Perdón, aquí donde íbamos. Entonces quedamos con que Abraham dijo, Hineni, aquí estoy, ¿no? En esa disposición, no solo de escuchar, sino de obedecer. Y entonces Yahweh le dijo, Elohim le dijo, toma a tu hijo único, a Yisha. Vamos aquí a ir por, como dice uno, con detenimiento, porque le va a decir, toma a tu hijo, ¿no? Y allí la palabra que se va a utilizar es kakna, y esa forma final de na es de súplica, ¿no? Entonces por eso en el Targum se va a decir, y Elohim le dijo, por favor. Muy interesante. Creo que la semana pasada alguien decía que no, que eso fue una orden tajante, inminente de Elohim y pues que Abraham tenía que cumplirla. Resulta que cuando uno lee en el idioma original, ¿no? Que ni siquiera en la BIN se expresa, ¿no? Mire que sí, en la BIN suena una orden perentoria, ¿no? Toma a tu hijo, ¿no? En el hebreo esa connotación de na, que tiene una connotación de súplica, es como diciendo por favor, ¿sí? Entonces,
no va a ser una exigencia como tal, sino que va a ser más bien de parte del Elohim, una muestra de cortesía, es una forma de delicadeza que se va a utilizar en lo cual él va a hacer una solicitud. Lo cual quiere decir que Abraham, al hacerle esta solicitud, como pidiéndosela de esa manera, él podía haber dicho que no. Eso es lo interesante también del texto. Ariel. No, me hizo acordar en otra situación parecida, que es cuando pone los mandamientos y sus consecuencias, ¿no? Cuando dice, por favor, escoge la vida. ¿Puede ser? ¿O yo lo tengo ahí, sí? Tocaría leer el texto. Es que ahí es lo importante, porque es que si ahí cuando dice escoge pues la vida, si en ese escoge está esa partícula na, que está acompañando al verbo y es una partícula que es na, entonces sí se diría por favor, pues sería como una súplica también de que te recomiendo la vida, escógela por favor la vida, ¿no? Claro, Pero sí, sí. tendría que ir al texto y leerlo, si no, me queda muy No, yo no tengo el texto hebreo, por eso me acordé así, por favor, escoge la vida, sí, pero no sé si es así o se me metió a la cabeza eso. sí, Disculpe. puede ser que se le vino la idea. No, no hay problema. Lo que quiero es que me disculpes porque no tengo el texto a mano y no le puedo decir y sacarlo de la duda. Pero en este caso concreto, pues sí está diciendo na y es una solicitud. Es como si dijera, por favor, ¿no? Toma tu hijo, ¿sí? Y vas a hacer esto y esto y esto y lo otro. Entonces, eso, pues repito, va a ser muy interesante. Ahora, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Podemos leerlo tan plano como decir, toma a tu hijo, a tu único, al que tú amas, a Yishad, ¿no? Pero que habíamos dicho que, curiosamente, en el Targum y en los comentarios, lo coloca como un diálogo, ¿no? Cuando le dice, toma a tu hijo, y entonces Abraham va a decir, lo repito aquí porque lo dije la esposa, pero lo repito entonces para que veamos el diálogo. Cuando él va a decir entonces, ¿cuál? Ya que tengo dos hijos, ¿no? Entonces tú dices a tu único, y entonces Abraham le dice, bueno, pero es que uno es único para su mamá, en cambio el otro también es único para su mamá, ¿no? O sea, si él está hablando para él tiene dos hijos. Ahora, en cuanto a las mamás, pues Ishak sería único para Sara, como Ismael sería único para quién? Para Agar. Entonces dice, al que tú amas, entonces dice, no, pues es que yo los amo a los dos, ¿no? Entonces como que finalmente lo dice a Ishak, ¿no? O sea, finalmente le dice el nombre, ¿no? Entonces como si hubiera un tipo de evasiva, pero también puede ser una forma de enfatizar, ¿no? Para que no quede ninguna duda que la solicitud que le está haciendo Elohim tiene que ir centrada especial y particularmente ¿quién? En Yishad. O sea, eso también es como una forma de dar una instrucción de manera que no quepa duda, ¿cierto? De quién se está refiriendo. De pronto Abraham se le hubiera dicho, bueno, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Hubiera pensado, no, bueno, pues va a buscar a Ismael y se lo lleva, ¿no? Entonces, no, el texto quiere de una u otra manera ser muy, muy enfático, que el hijo al que se está refiriendo a quién es, a Isaac. ¿Sí? Dice, toma a tu hijo a quien amas y ve a la tierra de Moria. Ya habíamos discutido un poco lo del asunto de ofrécelo que en holocausto. Y ofrécelo en holocausto, pues obviamente el término es hola, que es una ofrenda que elevada, ¿no? Lo que se eleva. Y quiero insistir mucho en esto, y ahorita lo vamos a ver que va a ser muy interesante, es que la prueba para quién es, para Abraham. No se está hablando de una prueba para Isaac, sino que la prueba es para quién, para Abraham. Eso, repito, es muy importante que lo tengamos, que no se nos pierda eso de horizonte, porque muchas veces nos vamos centrando en el asunto, claro, nos preocupa aquí quién es, el hijo, ¿no? El muchacho, que lo van a sacrificar, que están viendo que lo ofrezcan pero repito, nos podemos centrar en él y perdemos de vista el objetivo principal, que es ¿quién? Abraham. Y Abraham es a quien se le está pidiendo que ofrezca lo que él más ama, al que él más ama. Mi hermano John William,
Sí, hermano Carlos, me causa curiosidad el hecho de que el padre le pida que le ofrezca en holocausto. A mi impresión es la primera vez que se hace holocausto. Si vamos al tema de Abel y Caín, dice, hazme una ofrenda, pero no habla en holocausto, sino, o es mala la interpretación que yo tengo ahí. ¿Es la No, primera ofrenda que se hace en holocausto con Isaac? que se utilice la palabra hola, holocausto. Ajá. Ah, no, mire que ya dice que Abraham, por ejemplo, en todo su peregrinar iba construyendo altares, iba presentando ¿qué? Ofrendas, ¿no? Lo más probable es que fueran No ofrendas le logré solar. entender. Se Eh, oye mal. Señor, Ahora se oye bien. No le oí bien. Estaba muy, eh, no sé, se oía bien, no se oía. ¿los demás me escucharon bien o se entrecortó? Sí, lo escucha bien, More. Escuchó bien, Moreno. Escucha Hasta bien. ¿O se ahora lo escuchó escucho bien? bien. Bueno, entonces les decía que no, la novedad no es el hola, la novedad no es la ofrenda, el holocausto, ya desde antaño se venían presentando ofrendas y holocaustos. La novedad es que se pida que es, que sea el muchacho, ¿sí? Un ser humano, esa es la novedad, eso sí va a ser la novedad. Eh, pero repito, si le está diciendo de esa forma enfática, tu hijo, tu único, ¿no? El que amas, Yiscak, entonces nos está mostrando que muchas veces la prueba realmente va a sacar del corazón qué es lo que más amamos, a quién es lo que más queremos, qué es lo que se nos va a pedir a nosotros que entreguemos. Y generalmente la prueba entonces va a exigir y nos va a pedir que lo más íntimo, lo más profundo de qué, de nosotros. Mi hermano José Walter alzó la mano, adelante. Shalom, More, buenas tardes, soy Mi yo. hermana Carmen, shalom, bendiciones. Amén. Gracias, More. Hermanos, bendición. Es que he estado yo meditando estos días, toda esta semana, sobre ese tema de Abraham y del sacrificio, ¿no? De la ofrenda que tenía que hacer con su hijo. Y entonces yo pensando cómo Abraham fue tan obediente en todo con el padre, siempre le obedeció, nunca cuestionó lo que el padre le ordenó, lo hizo inmediatamente. Y, y pues cuando yo no era yahwista, siempre la idea era que Isaac era muy niño, pero ahora yo entiendo que era un señor ya de más de 30 años y entonces yo pienso que él había podido rebelarse, ¿no? Y no dejarse amarrar, como dice que lo amarró allí. Y pensé así, que como Abraham era tan obediente al padre, que asimismo Isaac era obediente al padre de él, Abraham, ¿no? Le obedecía al papá le tenía mucho respeto y le obedecía, ¿no? Entonces, eso me quedé pensando y ahora que el Moreto nos está diciendo que el padre le pedía lo que él más amaba, entonces viene a mi pensamiento, ¿no? Que el Padre Celestial nos dio lo que él más amaba, nos dio a su Hijo. Entonces, eso, amor, eso que quería comentar. Gracias. Ok, mi hermana, muchas gracias también por la participación. Entonces, lo que quiero notar aquí que es, o sea, que cuando viene una prueba, ¿cierto? En la prueba se nos va a pedir aún hasta lo más íntimo de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que la prueba tiene que sacar cualquier impureza que haya. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Que cuando hablamos de una ofrenda al Padre, ¿cierto? Antes de lo material hay que entregar primero ¿qué? El corazón, lo de adentro, lo íntimo del ser. Es interesante. Y por eso es que también cuando hablamos de nuestra confesión de fe y hablamos del Shema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eso va a estar estrechamente ligado porque se llamarás a Yahweh tu Elohim con qué? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma o con todas tus fuerzas.
con todo, ¿no? Y la prueba entonces te va a pedir eso. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Todo tu ser. Tema muy interesante. Luego le va a decir, muy interesante aquí, que vaya a Moria, a uno de los montes que él le va a mostrar. Y aquí es donde yo quiero centrar la atención, ¿sí? Porque va a ser muy interesante. En el hebreo va a decir, Belek leja el eretz a Moria. ¿Sí? ¿Y por qué es interesante? Porque estábamos hablando de esta etapa final de la vida. ¿Se acuerda que en la semana pasada decíamos que ya para todo lo que le había pasado a Abraham esperamos el final feliz? Ya él está en su ancianidad, tiene su esposa le ha dado su hijo, su hijo viene creciendo bien, rosado, rozagante el muchacho, ya era para final feliz. Y aún así Yahweh entonces le va a decir, Lech Lecha, otra vez Lech Lecha. ¿Y dónde encontramos Lech Lecha? En el inicio de la historia. Y entonces aquí obviamente el texto nos va a mostrar ese cierre de historia. Lo que se inició en su momento en el capítulo 12, ¿no? Cuando Yahweh le va a decir a Abraham, Lech Lecha, vete, ¿no? De tu tierra, vete del lugar donde naciste, vete de la casa de tu padre al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Qué quiere decir? Siempre pensamos que el lugar que le iba a mostrar que era la tierra de Canaán. Y desde el 12 hasta este momento hemos visto a Abraham por más de 25 años transitando, deambulando. Estuvo en Hebrón un tiempo, en Hebrón un tiempo, luego está aquí en Beersheba, probablemente otra buena cantidad de años, ni siquiera son meses, sino años que permaneció allí. Y aún así esa no era la tierra que Elohim le había mostrado. Esa tierra que le dijo que le iba a mostrar en el capítulo 12. No, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y recuerden el 15 que le dijo, y camine por esta tierra al norte, al sur, al este, al oeste, porque esta tierra va a ser para ti. Y aún así, no era la tierra que le iba a mostrar. ¿Qué es lo que ya nos está diciendo el texto, no? Que Yahweh hizo salir a Abraham de su tierra, del lugar de su nacimiento, del lugar de la casa de su padre. ¿Para qué? Para una tierra que le iba a mostrar y aún no se la había mostrado, sino hasta este instante en que llegamos al capítulo 22 y le dice, Lech Lecha el Eretz a Moria. Vete a la tierra de Moria, al monte que yo te mostraré. Entonces es como decir, como si solo hasta este instante decir uno, ¿para qué le dijo Elohim a Abraham Lech Lecha en el capítulo 12? Para llegar a este capítulo 22. Es lo interesante. No sé si lo habíamos contemplado así, ¿no? Repito, a ese monte donde él iba a ir a adorar o a prestar servicio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que al utilizar la misma expresión, que es una expresión que se utiliza en varios otros pasajes de la Escritura, el famoso Lech Lecha, pero en el caso de Abraham, cuando todo su relato, su historia, cuando nos empezamos a interesar en su historia, empezó con un Lech Lecha. Y ahora que llega este momento clave, en un momento decisivo, donde estamos hablando de una prueba muy, muy fuerte, también se le va a decir ¿qué? Lech Lecha. O sea, quiere decir que lo que empezó allí lo va a culminar, solamente está acá. O sea, dicho de otra manera, lo que Elohim cuando le dijo a Abraham en el capítulo 12, vete, ¿no? Solo ese propósito lo va a venir a cumplir, ¿qué? 20 y tantos años después, cuando le dice, vete a Moria. Esa es la tierra que yo te voy a mostrar, el lugar que yo te voy a indicar, ¿no? En ese monte en el cual adorarás y me servirás. Por cierto, digo adorarás porque es la expresión que utiliza el Targum Onkelos, ¿no? El monte de la adoración. Y va a ser muy interesante porque esto nos obliga a, después de todas estas cosas, empezamos verso 1, ¿no? ¿Cuáles cosas? Y entonces habíamos llegado hasta el nacimiento de Isaac, ¿no? No, todas estas cosas es desde el capítulo 12. Empezar después de todas estas cosas, desde que empezó su inicio, y que va a ser muy interesante porque todo lo que ha atravesado Abraham, ¿no? Salió de su tierra, su parentela, salió como Abraham,
El Padre enaltecido va a salir ¿de qué? De la llanura de Ur de los Caldeos, o sea, recuerden la llanura, la parte más bajita, superficial, va a salir de ahí y va a empezar todo un camino de ascenso, de ascenso, de ascenso, de ascenso, hasta que va a llegar al monte que Yahweh le va a mostrar. O sea, nos está hablando desde que salió todo un camino, ¿qué? De elevación. Físicamente, literalmente, desde la llanura de Ur de los Caldeos hasta llegar al monte Moriah. Con todo y los ires y venires, pero también nos va a hablar de un crecimiento, de un transitar de Abraham, del que es Abraham, para llegar a ser ¿quién? Abraham. Todo ese proceso. Y por eso es que le va a decir Lech Lecha, el Moria, el Etz Moria, a la tierra de Moria. Mi hermano John. Hermano Carlos, ahora viendo un pasaje o preguntando yo qué representa el monte Moriah, leo que se dice que es el mismo lugar donde el Mesías fue crucificado y donde el templo está ubicado también. No, Me quedé algo sorprendido. no es posible. Casi todos los exegetas, presten aquí atención, cuando les ve a la tierra de Moria, al monte que te mostraré, hay dos maneras de entenderlo. Uno, que toda la región se llama Moria y dentro de esa región hay un monte específico que Elohim le va a mostrar. O dos, como lo opina el Ramban, dice no, el monte se llamaba Moria, ¿cierto? Y la región va a tomar el nombre del monte también Moria, o sea, la tierra donde está el monte de Moria, ¿cierto? Esas son como las dos interpretaciones de este pasaje. Ahora, este monte que se le muestra, lo que pasa es que yo sé que los que dicen eso es para querer hacer coincidir, obviamente, el sacrificio de Isaac con la muerte del maestro. Loable, pero no es posible geográficamente, ya lo digo por qué, no es posible. Este monte, ¿no? El cual se le va a mostrar a Abraham, ¿no? Toda la mayoría de los comentadores, los exegetas, todos van a coincidir que ese monte es Jerusalén. ¿Sí? Y específicamente el monte va a ser el monte donde se va a construir la casa de Yahweh. Eso pues apoyados en Segunda de Crónicas 3.1. En Segunda Crónicas 3.1 dice así: para edificar casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah. O sea, ¿dónde está el templo, la casa de Yahweh? En el monte Moriah. ¿Dónde está ese monte Moriah? En Jerusalén. ¿Sí lo ven? Ahora, la escritura claramente dice que el maestro murió a las afueras de Jerusalén. Ni siquiera el maestro murió dentro de Jerusalén. Entonces, mucho menos, o sea, se va a hablar de un lugar que se va a llamar la Calavera y no es el lugar de la Calavera, no es el mismo monte Moria. Por eso es que le decía que geográficamente no es Carlos, posible. Señor. para ese entonces, la cantidad de personas que vivían en Jerusalén no era tan masiva para decir que a las afueras fuese una distancia demasiado larga. Por ejemplo, estar uno en el centro de Bogotá y mirar al lado Monserrate, pues sí, está a las afueras de Bogotá, de alguna manera decirlo, pero sigue siendo ahí al lado, donde está el templo. Estoy ubicando al templo con las afueras de Jerusalén. El templo está en Jerusalén. No El sé templo está si dentro me de interpreto Jerusalén. mal. No, pues, présteme atención ¿Sí? acá. Por eso digo, es un poquito de geografía. El templo está dentro de Jerusalén, no está a un ladito. No es que Jerusalén está aquí al lado y la colina del templo esté ahí al ladito pegadito. No, la colina del templo está dentro de la ciudad. ¿Sí? Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Amén. Ahora, lo que yo estoy diciendo, y permítame un segundo, busco la escritura, porque esto obviamente es mejor decirlo con la escritura,
pero eso está en el libro a los Hebreos, donde dice que el maestro murió fuera de la ciudad, por lo cual dice que también nosotros salgamos afuera, ¿no? Mostrar, creo que es capítulo 12. Ayúdenme a buscarlo. Acá, capítulo 13, no era 12, sino 13. Hebreos, capítulo 13, verso 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el Santísimo como sacrificio por el pecado, los queman fuera del campamento. Por eso también Yahoshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Por eso es que les decía, si uno lo mira geográficamente, el monte que está hablando aquí en Génesis 22 es el monte Moriah. Y de acuerdo a Segunda de Crónicas, el monte Moriah es en el cual se construyó el santuario, el templo. ¿Sí lo ven? Y ese santuario templo está dentro de la ciudad, no está a un ladito, no, está dentro de la ciudad. Amén. Y aquí el libro de Hebreos nos dice que el maestro murió, ¿qué? A Fuera las de la afueras. puerta de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Puede ser lo pegadito que usted quiera, ¿no? Está aquí la puerta y ahí pegadito, no importa. Pero, ¿qué quiere decir? Que él no murió dentro de Jerusalén. Por lo tanto, el lugar donde él haya muerto, donde él lo crucificaron, lo pusieron en el madero, no está en Jerusalén. Por lo tanto, no hay probabilidad que el lugar donde él lo levantaron en el madero fuera el mismo monte Moria, porque tendría que ser que el madero estuviera en medio del santuario o a un ladito del monte del santuario. Y eso pues no ocurrió, siguiendo las escrituras, ¿no? Por eso es que el verso 13, Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su humillación. Entonces, mire que el mismo texto te va a indicar que el maestro murió fuera. Por eso decía que hay personas que en su buena intención, digo yo, ¿no? De querer relacionar el sacrificio de Isaac con el maestro, dicen, en el mismo lugar donde fue ofrecido Isaac también murió nuestro maestro. Lo cual, repito, pues así como lo muestra la escritura, eso no es posible. No sé entonces qué otros argumentos de pronto puedan utilizar para querer hacerlo ver. Y es lo que yo les he dicho muchas veces también, ¿no? Si bien la escritura va a atestiguar acerca de nuestro maestro, pues tampoco no significa que todo tenga que ser exactamente, literalmente al centímetro para que todo cuadre, porque hay otras ideas que son fundamentales y más importantes que debemos analizar. Y entonces les decía, Ariel, adelante, mi hermano. Intenté buscar, pero no encontré. Hay una parte que el Mesías dice, Abraham vio esto y, ¿cómo era que decía? Y se regocijó, hablando de sus tiempos, ¿no? Sí, Puede dice, ser que en Abraham vio ese, mi día y se regocijó. sí, puede ser que en ese momento él haya visto algo ahí, en el monte, relacionado con el Y Mesías. Muy más pro. bien la pregunta sería distinta es, ¿qué día fue el que vio Abraham? O sea, ¿de qué día fue el que se alegró Abraham con respecto al Mesías? Ay, me mató. ¿Ya la ofrenda? Bueno, Es la que eso capto es bien el la pregunta. análisis. Ese es el análisis que debemos hacer cuando tomamos los textos, ¿sí? Dice el maestro, y Abraham vio mi día y se alegró. La gran pregunta que sí debemos hacernos ahí es no devolvernos acá, sino preguntarnos primero, ¿a qué día se estaba refiriendo el maestro? Y ahí sí, con esa respuesta, con esa seguridad, vamos a buscar entonces cómo fue que Abraham vio ese día o qué fue lo que vio de ese día del maestro que le produjo tanto gozo, tanto regocijo. Ese sería como el Es orden, ¿no? probable lo de Sí, cuando el sí, sí, cordero puede fue. ser, sí.
Hermano John. Preguntaba si es cuando, mi pregunta fue al respecto de si es probable cuando se hizo el sacrificio con el cordero que estaba entre las ramas, o ¿cómo se le dice? Que estaba ahí como apretujado, no recuerdo El la palabra. becerro. Pero es que el cordero A eso está, ¿qué? sería. Al lado donde está Abraham. Lo que pasa es que esa parte no hemos llegado, pero es el mismo monte, no es otro monte. ¿Sí? No, me refería al regocijo. Ah, no, por eso es que hay que, o sea, lo que quiero invitar y no quiero ir allá, que es, toca ir a Juan, toca leer todo el contexto para ver de qué día, a cuál día se está refiriendo el maestro, y ahí sí poder entonces decir por qué el maestro, por interpretación exégesis, está hablando de un día que vio a Abraham y se regocijó. Ese sería como el orden, ¿no? Bueno, entonces les decía de este monte que por los textos se ha dicho que es Jerusalén, y Jerusalén el monte del templo. Ese es el monte Moriah, donde se construyó ¿qué? El templo, ¿no? Mire que la palabra Moriah también es de un significado incierto. Va a ser muy interesante. Porque puede significar escogido o elegido por Yahweh. Y tiene sentido, porque le dijo, ve a la tierra de Moriah, al monte que yo te mostraré. Entonces, quiere decir que Moria es lo que Yahweh ha mostrado o el que Yahweh ha elegido. ¿Sí? Dentro de los montes, pues escogió uno. Puede ser ese la definición de Moria, ¿no? Mire que les decía, aunque los va a llamar, no va a decir la tierra de Moria, sino dice la tierra de adoración. ¿Por qué? Porque allí va a decir, allí va a estar el santuario, y en el santuario se va a elevar ¿qué? Toda la oración, toda la adoración hacia Elohim. El Rambam va a decir, mire, el monte Moria, lo que significa la palabra Moria, puede ser monte de mirra y collado del incienso. Otra vez en alusión al santuario, que en el santuario se iba a elevar ¿qué? El incienso que se iba a elevar, las oraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Dice porque en esa montaña Moria se encuentra mirra, aloe y canela. Curiosamente la canela y la mirra son elementos que se utilizan para preparar el santo incienso, ¿no? Tiene otros elementos más, pero canela y mirra están allí. Ahora, va a ser interesante lo siguiente, ¿no? Porque, y presten aquí atención, a una cosa muy interesante. Se dice, bueno, Moria no se entiende bien qué puede ser su etimología o a qué se puede referir, ¿no? Puede ser escogido de Yahweh, puede ser lo que Yahweh ve o ve Yahweh, ¿no? Mira Yahweh. Puede ser esto el monte de la mirra, el monte del incienso. Todas estas posibilidades se dan. Pero quiero que notemos lo siguiente. Tengo aquí una nota, ¿no? Siguiendo el Ramán que va a decir, el monte era el que se llamaba Moria, como se anotó en el libro de Crónicas, y la tierra es la que contiene el monte Moria, que ya lo expliqué, ¿no? ¿A qué se refería la tierra de Moria? Pero dice Yahweh ve. O sea, que Moria también sería como Yahweh ve, ¿no? Entonces sería como donde Yahweh vería los sacrificios por siempre. Que es lo interesante que hace Ramban acá y dice, mire, cuando le va a decir Moria, es como una clave de decir, es donde Yahweh ve, ¿cierto? ¿Y qué era lo que iba a ver Yahweh en ese monte? Los sacrificios que le iban a presentar de continuo por causa de qué? Del santuario, ¿no? Y entonces dice, entonces Yahweh va a decirle a Abraham que lleve a su hijo y lo ate allí, en ese mismo lugar. ¿Para qué? Para que la atadura de Yishad quede, por ese mérito, asociada ¿a quién? A todos los sacrificios que se iban a ofrecer después en el santuario allí construido. ¿Ven lo interesante? Esto es muy importante porque esto lo están diciendo los rabinos de antaño, o sea, del medioevo, los antiguos, cómo están viendo el monte Moria y cómo van a ligar y van a decir, entonces Yahweh lo que quiso es llevar allí a Abraham para que él atara a su hijo en ese lugar y que esa atadura Yishad quedara unida
al símbolo y al significado de los sacrificios, las ofrendas que se iban a presentar de continuo en el templo. ¿Hasta ahí vamos todos? Amén. Hermano, ¿en qué parte de Crónicas mencionaba? Discúlpeme. Segunda de Crónicas 3:1. Amén. Gracias. Entonces dice que en el monte Moria se va a construir el templo, o que allí se construyó el templo. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Ustedes nunca les ha causado curiosidad? Bueno, a mí me causa curiosidad, ¿no? Que cuando dice que fueron los sabios a visitar al niño cuando nació, al Mesías, le llevaron unos obsequios. Incienso, mirra y oro. ¿Moria con qué está asociado? El monte del incienso, el monte de la mirra. O sea, el sacrificio. O sea que a la larga, cuando están diciendo que llevaban oro, que es lo mejor, lo más preciado, junto con la mirra, junto con el oro, te están diciendo que ese niño ya estaba destinado, ¿qué? Al sacrificio. Un sacrificio para allá. Es la forma en que lo plantea ¿quién? Mateo. Y lo coloca allí. O sea, repito, eso es para que nos vaya a ir llamando la atención y como les decía, mire que a veces uno sin hacer mucha fuerza sí va a encontrar elementos con los cuales después lo podemos asociar ¿con quién? Con el maestro. ¿Ven? Y va a ser muy, muy interesante. Entonces, lo que se va a llamar la Akedah, ¿no? Que es el término más adecuado para utilizar, porque es lo que dice el texto, ¿no? Lo leímos allí cuando dice, y Abraham que ató a Yisha y lo puso sobre la leña. Esa atadura va a quedar ligada a los sacrificios definitivamente y no es tanto el sacrificio, sino lo que representa ese sacrificio. Después lo desarrollaremos un poquito más adelante. Bueno, si el tiempo nos da. Bueno, eso en cuanto a Moria. Verso 3, como para ir avanzando un poquito en el texto, ¿no? Dice, así que temprano a la mañana, o sea, a la mañana siguiente, la visión le llegó, ¿qué? De noche, y mire cómo apenas alumbró el día, apenas salió la mañana, prestamente Abraham, ¿qué? Sin demoras, sin nada, se apresuró a cumplir, ¿qué? La orden, el mandamiento de Yahweh. Por eso es que la mañana él se apresuró a cumplir esa orden, repito, sin vacilar, sin titubear, que es lo que más sorprende, y ahora de pronto lo que decía nuestra hermana Carmen también, ¿no? ¿Cómo es que Yahweh le dio la orden? Y es una solicitud, es una orden, pero es una solicitud, sabe que si él quería o no quería, él no dijo nada, él no intercedió, no dijo nada, simplemente a la mañana siguiente, como Yahweh le había dicho, él lo va a hacer. Y esto va a encerrar. Simplemente no es una obediencia ciega, no es que Abraham en ese momento se aturdió y entonces todo temoroso se fue a hacer lo que le dijo Yahweh. No. Él no tiene duda, no va a vacilar, porque obviamente dice, va a haber ¿qué? Va a haber algo más, un designio. Y dice, si Yahweh me lo está pidiendo, por algo será. Y por eso no va a titubear y entonces va a correr y mire que va a ser muy, muy, muy bonito cuando dice que Abraham también se apresura, ¿no? Aparejó su asno, llevó consigo a sus 2 servidores y tomó a su hijo Isaac, partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar que le había hablado a Elohim. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si ven cómo él mostró esa misma premura cuando llegaron los mensajeros, ¿se acuerdan? Capítulo 17, y él va y corre y les ofrece y después les prepara y corre y va y con esa diligencia, con esa misma diligencia, con la misma diligencia que presentó cuando le anunciaron el nacimiento de su hijo por medio de Sara, también muestra la misma diligencia ahora cuando Elohim está demandando de él ese mismo hijo. Eso, repito, hay que verlo, ¿no? Y también como es tan previsivo que no deja nada al azar, ¿no? Mire que dice uno, ¿para qué cargar tanta leña? Porque deben decirle que la leña del altar no eran 2 o 3 palitos. Normalmente para que se consuma un cordero, eso sería bueno sacar exactamente, y eso ya en los estudiosos del templo lo tienen, por ciento. ¿Saben la cantidad exacta de madera que se necesita en el altar, por ejemplo, para inmolar completamente un cordero? ¿Cuánta madera exactamente se necesita para inmolar completamente o quemar completamente un buey? Obviamente es mayor madera, ¿no?
Entonces, no estamos hablando, repito, aquí de un puñadito de madera, sino que estamos hablando de una cantidad considerable de madera. Y Abraham puede decir, "Ay, pero ¿para qué llevo leña para el monte? Pues allá hay leña". No, él mismo apareja la leña, la corta allí en el lugar donde está, en Beersheba. Es curioso porque uno dice, entonces, ¿qué leña vino cortando? Seguramente la de los tamariscos que sembró. Entonces, que todo está ligado, ¿no? De esos mismos árboles que él sembró en un juramento, ¿cierto? Por ese pozo, ahora los va a cortar, va a hacer leña y es la que va a montar en el asno para llevar para el sacrificio. Ven cómo todo está interesantemente ligado, no queda nada allí suelto, nada que escape. Y dice que va a tomar sus 2 siervos. El Targum va a decir que estos siervos, les va a poner nombre, va a decir que estos siervos eran Eliezer y Ismael, no sabemos, eran 2 siervos. Lo más seguro es que él sí se va a aparejar de 2 siervos, pues que van a ser su ayuda, su compañía, sus escuderos, porque también no era fácil que ver un par de peregrinos solos viajando, podían ser víctima fácil de los salteadores, los ladrones de camino. Ya van 4, pues ya la cosa ya es distinta, ¿no? Entonces él se lleva a sus ayudantes, sus escuderos para este viaje, para que nada demore. Miren cómo él es tan previsivo que todo lo hace, que no se presente ningún obstáculo que le impida cumplir, ¿qué? Con su deber. Él podría decir, no, me fui con el muchacho y nos asaltaron en el camino. Nos tocó devolvernos. ¿Sí? O malheridos o alguna cosa, no. O sea, todas las previsiones que él va tomando, y lo que quiero mostrar aquí, ¿qué es? Cómo tan previsivo es nuestro padre Abraham, que está tomando todas las medidas que, de manera que nada se le imponga o le impida cumplir con qué, con lo que Elohim le pidió, ¿no? Y cómo sabemos también que no fue un arrebato, un apresuramiento, algo momentáneo, el verso 4 lo va a decir, porque el tercer día. O sea, quiere decir que nuestro padre Abraham tuvo 3 días de camino, tomándose el tiempo normalito, llevaban su buena cantidad de leña, iban con solo un asno, no dice que todos iban montados en asno, seguramente harían paradas, se tomarían todo el tiempo del caso. ¿Por qué es necesario ese tiempo? Porque el tercer día, porque te va a decir que después de 3 días de camino, ¿sí? El texto sigue mostrando que Abraham se mantuvo, ¿qué? Firme en su propósito. Lo cual va a hablar de esa rectitud, de esa integridad. Abraham dijo que lo iba a hacer y, aunque tuvo tiempo para retractarse, para echarse para atrás, para vacilar, para todo lo que queramos especular allí, el texto finalmente te va a decir, y pasaron 3 días de camino. Y Abraham seguía, ¿qué? Firme en su propósito. Y al cabo de ese tiempo, entonces es que él va a, ¿qué? Alzar sus ojos y va a ver el lugar. Leía un comentario que decía, pues Abraham tendría vista telescópica porque a 3 días ya de camino y alzó los ojos y vio el lugar, vio el monte, vio dónde era, ¿cierto? Lo cual muestra que el alzar sus ojos quiere decir que siendo profeta, en su mirada se le reveló cuál era el lugar. O sea, no es que él tuviera mirada telescópica, ¿no? Cual si tuviéramos unos binóculos aquí de pronto en nuestra modernidad lo veríamos y entonces miró con los binóculos y dijo, allí está claramente el lugar señalado, ¿no? Sino que el alzar los ojos, repito otra vez, en el caso de Abraham, siendo justo, siendo profeta, es que se eleva los ojos y en visión se le muestra que el lugar desde lejos. ¿Cómo lo va a explicar el Targum? El asunto de la mirada telescópica de Abraham. Para el Targum es más sencillo. El Targum simplemente dice que Abraham, ¿no? Alzó sus ojos y contempló la nube de gloria que humeaba sobre el monte. Targum lo va a poner de esa manera, que es muy interesante. Dice, pues él no necesitaba mirada telescópica, ¿no? Simplemente levantó los ojos hacia el lugar y reconoció el lugar. ¿Por qué? Porque la Shekinah, la nube de gloria, estaba posada justo en el lugar. Tiene sentido, porque es el lugar que Yahweh escogió. O sea, no podía ser cualquier lugar. No estaba dejando aquí a que de pronto Abraham dijo, ¿cuál será de este monte? ¿Cuál será? No, es el que Yahweh le iba a indicar. Para el Targum, ¿cómo se lo indicó Yahweh? Pues a través de que puso ¿qué? La Shekinah.
la nube de gloria. Repito, es como lo explica. Lo otro que podemos verlo es que alzó los ojos y de manera profética por visión se le mostró ese lugar. Y tercero, pues milagrosamente se le dio visión más de 20-20, no sé, 40-20, 100-20, para que físicamente supiera cuál era el lugar. Cualquiera de esas, pero lo importante es que Abraham reconoció claramente el monte en el cual debía ir. ¿Con quién? Con el muchacho. Verso 5, cuando ya le identifica el lugar, entonces mire lo que va a hacer. Y aquí esto présteme atención, que es muy bonito. Le va a decir a los muchachos que van con él, quédense aquí. Los dos siervos. Quédense aquí con él. ¿Con él quién es? Con el asno. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque quiere decir que la travesía de aquí en adelante ya no van a ir ni los siervos, ni va a ir el asno. ¿Quiénes van a ir? Y él lo dice, yo y el muchacho subiremos allí, adoraremos allí y volveremos a ustedes. Es muy interesante por lo siguiente. Primero, se van a quedar los siervos ahí. No va a ir el asno, o sea, no van a tener la ayuda del asno para la carga de la madera. Pero Abraham le dice, el muchacho y yo y el muchacho, iremos al lugar, adoraremos y volveremos a ustedes. La primera impresión que da el texto realmente es que Abraham no está interesado en decirle realmente lo que él va a hacer. O sea, eso de que iremos y volveremos es una forma de ocultarle a sus siervos lo que él realmente va a hacer, que es sacrificar, ¿qué? A su hijo, ¿cierto? Otros comentadores como Rashi, como el rabino Marcos Sederi, van a decir, interpretando el Midrash, dice, Abraham dijo eso de que iremos y volveremos a ustedes como quien profetiza. O sea, dicho de otra forma, Abraham estaba profetizando sin saberlo, ¿no? Que ellos iban a regresar juntos, ¿cierto? O sea, ahí queda la discusión, ¿no? Queda el término. Abraham es profeta, ¿puede profetizar en ese instante que iban a volver? Sí, de pronto no sabría cómo iban a volver, ¿no? Pero que iban a volver juntos, iban a volver juntos. ¿Cómo? De pronto ni Abraham tenía idea de cómo es que iban a volver juntos. No lo sabría, pero lo dijo. Lo pudo haber dicho simplemente muy natural y muy normal para los siervos, decirle, ustedes esperen acá, que esto es un asunto de familia, nosotros vamos y después volvemos. ¿Cierto? Con el ánimo, repito, de ocultar, de no revelar, porque es interesante, en el texto, lo que se le dijo a Abraham fue solamente para Abraham. Él no salió al otro día, ay, sí, supieron, ¿no? Anoche tuve una visión y es que me toca ir a sacrificar al muchacho. No, no dijo nada. Por eso la ausencia de Sara. Al parecer tampoco como ni le dijo a Sara siquiera qué era lo que iba a hacer. Tampoco se lo dijo ni siquiera a Isaac. Eso era un asunto entre Elohim y él. Y por eso esa frase de iremos y volveremos puede ser, naturalmente interpretándolo dentro del texto, es que él oculta con eso, sigue ocultando lo que tenía que hacer, para que nada ni nadie impidiera lo que iba a hacer. Que nadie fuera un estorbo. Y segundo, pudo haber profetizado que volveremos, repito, profetizando y aún sin él ser consciente de qué significaba que iban a volver. Pueden ser las dos posibilidades. Pero ahora es interesante porque vimos que no llevaba ¿qué? Al burro, ¿no? Al asno. Entonces, ¿quién tenía que cargar la leña? Isaac. Y la puso sobre su hijo Isaac. Cuando dice que Abraham toma la leña y la pone sobre su hijo Isaac, ¿la leña es qué? La leña del sacrificio. Por lo tanto, colocar la leña sobre su hijo para que él la cargue hace que Isaac quede partícipe de una u otra manera en ese sacrificio. Entonces va a ser muy interesante en lo que va a ser la interpretación, porque uno dice, finalmente Isaac fue sacrificado, y uno diría metafóricamente sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la leña que ardió en ese sacrificio, ¿la cargó quién? Isaac.
Entonces ahí hay un vínculo. Repito, que el padre colocara, Abraham colocara la leña sobre Isaac para que la cargara. Esa leña que es del sacrificio une a Isaac con el sacrificio. Que repito, es muy interesante. Y luego dice que va a llevar el fuego. ¿Qué puede ser el fuego? Puede ser una tacita donde llevaba fuego ya encendido, pues para prender la leña. Puede ser el famoso pedernal, estas piedras que se golpean y sueltan la chispa, o cualquier otro instrumento que se utilizaba para generar ¿qué? El fuego. El texto no lo aclara. Lo que sí quiere dejar claro el texto que es que iba a haber ofrenda encendida, o sea, totalmente quemada, y por eso dice que lleva ¿qué? El fuego, ¿no? Y también lleva el cuchillo obviamente para hacer el sacrificio, o sea, lleva todos los elementos. Esto es muy importante como la Torah lo va planteando. Lleva la leña, lleva el cuchillo, lleva el fuego, y Isaac cargando la leña. No llevaron el burro. Los intérpretes dicen, pues no lleva el burro para que el burro tampoco sea obstáculo en determinado momento, ¿no? Bueno, sigamos acá. ¿Ustedes me siguen escuchando bien? Sí. Sí, More, perfectamente. Amén, amén. Ok, Sí, More. aquí, que Me tengo que retirar, More. Muchas gracias por el estudio y todo. Bueno, shalom, shalom a todos. Gracias. Buen día, hermano Ariel. Bueno, mi hermana Ariel, bendiciones. Bueno, 5:23. Vamos a terminar con esto. Perdón un segundo acá. Que siempre nos pasan unos inconvenientes. Listo. Bueno. Entonces, todo estaba allí previsto para el sacrificio, y va a ser muy bonito como termina el verso 6. Dice, y los dos fueron juntos. Isaac cargando ¿qué? La leña, el padre con el fuego, con el cuchillo, y van los dos juntos. Y cuando dice que van los dos juntos, ¿no? No solo se refiere a que las dos personas van por el camino, sino que el término yahad, con el cual se van a decir juntos, va a hablar de unicidad, va a hablar de unión. O sea, a la larga el hijo no sabe, ¿no? ¿Qué va a hacer el papá? No tiene ni idea qué hacer el papá, pero lo acompaña y está con él en ese propósito. Abraham, que sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, va junto con él y van juntos en un mismo propósito. Es decir, ambos corazones, entiéndase, ambas mentes, ambos pensamientos se van a unir en un solo propósito. ¿A qué les suena a ustedes esto que estoy diciendo? ¿Les suena familiar a algo que ya conocen? Cuando el Mashiach dice, mi padre y yo somos uno. Y mire cómo la gente interpreta que es que son el mismo Dios, que son no sé qué, o sea, lo interpretan de muchas maneras, ¿no? Pero aquí estamos viendo que Abraham es uno, Isaac es otro. Abraham es el papá, Isaac es quién, el hijo, ¿cierto? Y los dos van juntos. Y van en un mismo propósito, en un mismo pensamiento, van actuando, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero van juntos, van en esa unidad, en ese yahad, ¿no? Y entonces eso pues obviamente nos ayuda a entender mejor ese pasaje. Mire cómo la misma escritura nos ayuda a entender que la besora del Nuevo Testamento y viceversa, ¿no? Y va a empezar un diálogo muy, muy hermoso entre Isaac y su padre Abraham. Y Isaac le habla a su padre y le dice Abi, ¿no? Papito. Es que a veces hay que ponerlo así en nuestros términos para poderlo entender, ¿no? Y Abraham, ¿cómo le va a contestar? Hineni. Otra vez. Así como cuando Yahweh, Elohim le habló y le dijo a Abraham y él dijo Hineni, ¿cierto? Ahora su hijo le dice papito y él le dice Hineni. Otra vez.
Va a responder Abraham con esa prontitud, ¿no? De estoy escuchando, estoy para ti. Es muy bonito porque es esa, lo que quiero mostrar aquí es esa relación que hay entre Abraham y Isaac. O sea, si dice que son uno y que iban los dos juntos, obviamente el texto, este diálogo va a mostrar eso. Y le va a decir, Hineni Beni. Hinene Beni, ¿sí? Que significa aquí estoy, hijo mío. O sea, a pesar de que Abraham sabe lo que tiene que hacer, el pedido que le hizo Elohim, que lo va a llevar para sacrificar, no pierde su amor paternal. Está con el mismo amor, la misma atención hacia su hijo, ¿no? Ineni, vení, aquí estoy, hijo mío, ¿no? Y eso es muy bonito. No sé si ustedes lo... A veces nos tenemos de detener para hacer ver estas cosas que las pasamos de largo. Y entonces Yiscak le pregunta, ¿no? Dice, Yiscak se da cuenta. Tan bobo no es, ¿no? Y él se da cuenta que dice, pues llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? O sea que Isaac se da cuenta de que aquí faltaba el elemento principal que se va a ofrecer. Y si le pregunta es porque de pronto ya en el fondo está sospechando que todo está listo, o sea, no falta nada, aunque falta algo. Pero él quiere corroborar eso ¿con quién? Con su papá, a quien le dijo Abi, papito, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, ¿dónde está el cordero? También es una forma que casi implícita hasta de ofrecerse, si lo queremos ver así. Pero él pregunta, ¿no? Y Abraham, ¿cómo le contesta? Elohim mismo se encargará o Elohim mismo proveerá la oveja para su ofrenda, hijo mío. Mire cómo va a terminar en la frase, ¿no? Porque va a decir la ofrenda, hijo mío. En una construcción él le podría haber dicho, hijito mío, pues bueno, no sé, el padre proveerá. Pero no dice eso. Él dice, Elohim se proveerá para sí mismo una ofrenda, hijo mío. Y esa posición en que coloca Olá, vení, ¿no? Porque decir, Olá, que es la ofrenda, y enseguida vení, hijo mío, obviamente es ofrenda, hijo mío, hace que Isaac seguramente sepa que él va a ser posiblemente la ofrenda. Y en ese instante, en el primer iban juntos, del verso 6, tal vez, ¿no? A esta instancia del verso 7, 8, entonces ya Isaac, si no sabía, si estaba inocente del asunto, ahora, y seguramente en el transcurso del caminar se dio cuenta que él iba a hacer la ofrenda, seguramente, y va a salirse de la duda, pues ahora ya no le queda duda con las palabras de su padre. Unas palabras, repito, cargadas de ¿qué? De mucho afecto. No es una evasiva, se lo está diciendo de una forma, repito, muy afectuosa. Aunque el Targum va a decir así, donde se Elohim mostrará el cordero, coloca allí como una forma de interpretar y decir, el cordero se revela de Elohim, ¿no? O será revelado de Elohim. Por eso es que el lugar moría, ¿no? Yahweh ve, ¿no? Entonces como que Elohim revelará, el cordero se le revelará delante de quién? De Elohim para el holocausto, hijo mío. Son formas de parafrasear lo importante o lo interesante que está diciendo allí. O sea, en esencia lo que está diciendo Abraham a Isaac para calmarlo es, no se preocupe, ¿dónde estará el cordero? ¿Quién será el cordero? ¿Cierto? Sino que ese será un tema de quién, de Elohim. Y será él quien determinará
quién será ese cordero. También se podría decir, no te preocupes, hijo mío, Elohim dirá quién es su cordero. ¿Sí? Es muy bonito, ¿por qué es tan bonito? Porque en el verso 1, pues uno dice, pues ¿quién es el cordero? Yishad, porque no sabemos la historia, ¿no? Ve y ofréceme a tu hijo, ¿no? Pero aquí Abraham está diciendo, finalmente será Elohim quien escoja aquel que va a ser su cordero para la ofrenda. Y es una prerrogativa de Elohim. Y esto va a ser muy interesante. Repito, cuando lo vemos desde la exégesis, la explicación, la interpretación, porque uno puede pensar y decir en cuanto a los seres humanos, hay muchos justos que han muerto, hay muchos inocentes que han muerto. Y por el hecho de ser justos o inocentes y que mueren, no significan que sean la ofrenda de Elohim. Porque eso no lo da la condición acá, sino que la condición viene ¿qué? De lo alto. ¿Que la muerte de un justo ayuda? Sí, claro que sí. ¿Que tiene mérito? Claro que sí. Pero el mérito mayor no es la muerte del justo, sino el mérito mayor está en que Elohim designe quién va a ser el cordero para su ofrenda. ¿Me siguen con la idea? No sé si fui claro. Eso es lo interesante, eso es lo más importante allí. Y mire cómo va a cerrar el verso 8, dice, y los dos siguieron ¿qué? Juntos. Si antes iban juntos, Isaac sin saber el asunto del cordero, ahora sabiendo Isaac que potencialmente él es el cordero, aún así él se replega a la voluntad de su padre, se une en propósito a su padre y sigue caminando con él. En este punto es donde Ibn Ezra muestra su particular diferencia y dice, generalmente nuestros sabios han dicho que Isaac era de 37 años de edad cuando ocurrió este evento, ¿no? Sin embargo, yo digo que no creo que sea de esa edad porque si él aceptó sumisamente ser el cordero, debería entonces el texto hablarnos del sacrificio de Isaac y poner en alto y en relieve esa ofrenda, porque estamos hablando de un hombre maduro que acepta ir a la muerte, pero en eso en el texto no se habla. Dice, ahora creen que es un niño pequeño de 5 años. No puede ser un niño tan pequeño porque Isaac cargó la leña. Por lo tanto, para Ibn Ezra dice, Isaac debería ser de la edad más o menos de unos 14 años. Bueno, ahora pues no sé, para el tamaño de leña, si 14 años también tiene la fuerza suficiente para eso, ¿no? Yo me quedo con la tradición de los sabios que dicen que era de 30 y punta de años Isaac. Pero ¿por qué no se nombra entonces? ¿Por qué no se eleva a Isaac y decir, hoy sí, mire, Isaac siendo un hombre maduro que se pudo rebelar contra su padre, salir corriendo, huir? Dice, simplemente siguió caminando al lado de su padre. ¿Sí? Y creo que a veces no se necesita elevar o exaltar demasiado una labor cuando se somete a la voluntad de ¿quién? De su padre. Isaac se somete a la voluntad ¿qué? De su padre. Esa misma obediencia ya habla más y diría más que el mismo sacrificio. O sea que él, llevando aún sabiendo entonces que la madera que está cargando es la misma madera en la cual lo van a colocar para ser sacrificado. Y sigue caminando al lado de su padre. Eso ya habla de él, de su talante, de su carácter, de lo que está hecho Isaac. Pero es que aquí no se está probando Isaac. A quien se está probando en todo tiempo, ¿quién es? Abraham. Y ese es el punto. Y esto me lleva cuando pensamos en el sacrificio del Mesías, que me parece que a veces de una manera exagerada, desmedida, siempre se habla del sacrificio del Mesías y se olvidan de quién puso, primero, quién señaló que él fuera el cordero, segundo, quién puso la madera sobre ese cordero, tercero, quién recibió y quién designó que él fuera la ofrenda. Es el Padre.
Y eso es lo que quiere decir, cuando hagamos estas tipologías, es lo que debemos poner en primer lugar. Y eso no demerita ¿qué? Al Mesías. Porque él voluntariamente, conociendo entonces la voluntad de su Padre, se repliega a esa voluntad y se hace uno a la voluntad ¿de quién? De Elohim. Si esto es lo que hay que hacer, si esto es lo que tienes que hacer, hazlo y yo estoy para servir. Por eso es que dice Abraham, yo y el muchacho iremos al lugar, adoraremos. O sea, cuando dice adoraremos, ¿el servicio qué es? De los dos. Va Abraham a servir. Isaac también va a servir. Cada uno haciendo lo que le toca hacer. Pero la responsabilidad está ¿en quién? En Abraham. El pedido es para Abraham. Todo cae en manos ¿de quién? De Abraham. Cuando hablemos del Mesías, en su sacrificio, en su ofrenda, pues obviamente, repito, esto no quiere decir que vamos a demeritar o a no tener en cuenta el sacrificio del Mesías, ni más faltaba, ¿no? Sino que quiere decir es que lo coloquemos en el lugar que corresponde. Porque si el Padre no lo señala a él como el Cordero, no en vano en la besorada Juan va a decir, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo hizo a él ser el Cordero de Elohim? Yahweh. ¿Quién cargó sobre él la madera? ¿Qué va a representar esa madera? Después lo podremos analizar o ver. Yahweh. ¿Quién puso sobre él los sufrimientos, las angustias y el padecimiento? Yahweh. Para la larga, hacer lo que hemos dicho, el reconocimiento en el Olam Abba, en el mundo. Por esa forma en que actuó nuestro maestro, como Isaac, de una manera obediente, de una manera en silencio, preguntó lo que tenía que preguntar. Supo ya lo que tenía que hacer. Y se entrega de esa manera voluntaria como diciendo, seré yo, y va a ser él ese cordero. Eso es lo que le va a hacer ¿qué? Meritorio de la recompensa de la gran obra que va a hacer Yahweh, que es que cuando él muere en el madero, el Padre el tercer día lo levanta de entre los muertos. ¿Quién empezó la obra? El Padre. ¿Quién termina la obra en él? El Padre. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra profesión de fe. Y es lo que vemos aquí. Por eso es que digo que hay que volver a leer el texto centrándonos no en Isaac simplemente o solamente viendo a Isaac, sino centrándonos en la historia que es de Abraham. La prueba es de Abraham y en Abraham se va a cerrar todo ese ciclo. O sea, dicho de otra manera, Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos para justo este momento en el cual tú vas a ofrecer a tu hijo, a tu único, al que tú amas, a Isaac. Todo este recorrido de 25 años y más, toda esta travesía, todas estas pruebas, los milagros, todo lo que hemos hablado de Abraham, todo eso, el propósito de Elohim era llevar a Abraham desde Ur de los Caldeos, cuando le dijo, vete de tu tierra, para llevarlo a este momento, justo en este lugar, donde iba a ofrecer, ¿qué? A su hijo. Y los dos iban, ¿qué? Juntos. Ya el resto lo conocemos, dice Abraham edificó ¿qué? El altar. Va a ser muy curioso, porque ese altar, obviamente el Targum que va a retomar muchas tradiciones, dice, y Abraham edificó el altar, ese mismo altar que edificó una vez Adán, ¿no? Todo lo van a colocar en el mismo lugar. Todo esto es para hablar del monte Moria como el lugar del templo, ¿no? Entonces dice, ese es el mismo altar que edificó una vez Adán. ¿Cierto? Pero que se destruyó en el Mabul, que reedificó Noac, pero que se destruyó en la división de la tierra y que ahora Abraham vuelve y lo levanta en ese mismo lugar. Repito, el Targum lo que hace es recordar toda una tradición antigua para decirte que ese altar que va a construir Abraham allí es algo que ya estaba dicho desde antes. O sea que ese propósito que tenía Yahweh cuando dijo, voy a probar a Abraham, era cumplir un propósito que ya estaba dicho desde antes. ¿Qué tan antes? ¿Desde el capítulo 12? No, más antes. ¿Desde Noah? No, más antes. ¿Desde Adán? No, más antes.
O sea que cuando se le dijo a Adán, ¿no? Que hiciera el altar, cuando no hagas el altar y después cuando Abraham levante ese altar, están siguiendo ese patrón de cumplir el propósito divino desde el comienzo. Es la forma del Targum. Si les gusta, amén, ¿no? A mí me parece muy interesante. No digo que sea así, pero es la idea. Y entonces uno dice, ahora sí voy a entender por qué. Es que ella debe decir, el cual fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que, esa es la idea que nos va a transmitir el Targum. Mire que el Targum va a llegar hasta dónde, hasta el altar que edifica Abraham, pero diciendo que ese altar era el mismo de Noah, que es el mismo de Adán, ¿cierto? Para darle esa continuidad. Y si se le dio a Adán para que lo hiciera, pues quiere decir que la idea ya estaba, ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la atadura de Yishad iba a estar ya destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la atadura de Yishad iba a estar unida a los sacrificios. Y todo eso obviamente sería el arquetipo que vendría a encarnarse en el Mashiach. Y entonces cuando él va a morir y se va a hablar de su sacrificio y de la sangre que se riega, como se regaba la sangre de las ofrendas a los pies del altar. ¿De cuál altar? De ese mismo altar del que hizo Abraham, del que hizo Noah, del que reconstruyó Noah, del que hizo Adán, del que estaba dicho desde antes de la fundación del mundo. ¿Me hago entender? Con la forma en que el pensamiento se eleva. Ahí hay que entender la manera de mideras de enseñanza, o sea, no es que es una literalidad, que es que era el mismo altar, no, es el concepto que sí es el mismo. Y eso es lo interesante de este pasaje, ¿no? Y entonces va a decir, y puso la leña, y ató a su hijo, y su hijo no puso entonces ningún tipo de ¿qué? De resistencia. Aún más, yo veo a mi hijo tiene 17 años y yo trate de amarrarlo y él sepa lo que voy a hacer, seguro que me patalea, ¿no? Es natural del ser humano, ¿no? Entonces yo me imagino a Abraham, pues yo no estoy en mi ancianidad todavía, ¿no? Todavía tengo 5 de fuerza, pero él me gana ya en fuerza. ¿Cómo será Abraham en su ancianidad y aún así con un muchacho de 17 años? Seguro que termina atado, espero Abraham. ¿Sí? Me gusta más la imagen de un Isaac maduro. Puede ser porque lo identifico con el Mesías, obviamente, ¿no? Un Isaac maduro que se deja atar de su padre. Y como dice el Targum, dice, y átame bien, padre, no sea que estando sobre la leña mi corazón cambie y me quiera salir de aquí. O sea, eso es lo que muestra la belleza del texto, ¿no? Y entonces lo va a atar y lo va a colocar sobre la leña en el altar, ¿cierto? Y entonces dice el verso 10, y Abraham levantó su mano. O sea, tomó el cuchillo y levantó su mano para sacrificar a su hijo. Y mire que eso es el orden de los sacrificios. Un animal nunca se quemaba vivo. El animal se colocaba sobre el altar, el animal se sacrificaba al animal, o sea, se le daba muerte al animal, se dejaba regar su sangre y ahí sí, cuando escurriera toda su sangre, se prendía fuego a la leña para que consumiera ¿qué? La ofrenda. ¿Sí? Y esa ofrenda se iba a quemar y ese olor era el que subía, por eso es que se llama olá, porque es todo ese humo que sube y eso a la larga es lo que Yahweh dice en olor fragante. ¿Por qué? Porque se ha hecho la ofrenda, eso es lo que él va a recibir de ese corazón y es cuando Abraham va a levantar su mano para concluir el sacrificio, ¿no? De lo cual el libro de Hebreos va a decir, y por la fe Abraham ofreció a su hijo. Dicho de otra forma, como él ya lo había ofrecido en su corazón, cuando él levantó la mano y aunque se detiene, ya sabemos en el texto que se detuvo la mano, para él, su hijo, ya había que muerto, porque él ya lo había ofrecido. Por eso es que no duda, por eso no titubea nunca. ¿Por qué? Porque él en su corazón, cuando recibió esa orden, lo que hizo fue, en su mente, en su corazón, ofrecerlo ya. Ya lo otro era simplemente ¿qué? Materializar lo que había decidido él, lo que ya estaba en su corazón, que era obedecer a Elohim. Y voy a dejarlo aquí, vamos a terminar aquí, para dejar justo lo que va a ser el verso 11 y 12, cuando va a aparecer el mensajero de Yahweh, que va a ser muy interesante, porque mire, empezamos diciendo todo el tiempo que quien pidió la ofrenda, quien habló fue ¿quién? A Elohim.
¿cierto? El que juzga. Pero mire que es curioso que en el 11, quien va a venir a intervenir para rescatar a Isaac, ¿quién es? El mensajero de Yahweh. Y Yahweh, el nombre Yahweh, que va a representar ¿qué? La piedad, la compasión, la misericordia. Eso no es gratuito. Entonces, con el mensajero de Yahweh, ya no de Elohim, no un mensajero de Elohim, no, el mensajero de Yahweh, que va a venir a intervenir a Abraham para decirle detente, ¿no? Para detener allí el sacrificio y para luego después proferir una bendición sobre Abraham. Vamos a dejar ahí. Y la próxima semana, ahí sí continuaremos con la lectura del capítulo 22, del verso 13 a finalizar el capítulo, y terminaremos todo este comentario con este mensajero de Elohim, con esa detención del sacrificio, cómo se va a cambiar el sustituto de Isaac, va a ser el carnero del cual me hablaban ahorita, y sobre todo lo más importante que es la bendición que va a venir de parte de Yahweh para Abraham. Entonces todo eso lo dejaremos para la próxima semana. Bueno, alguien me decía que si esto era una prueba de fe, de paciencia, lo que haya sido, pues le doy gracias al Padre que a pesar de las dificultades técnicas de salir y entrar, hemos podido concluir por lo menos esta explicación y hemos terminado la porción que era mi objetivo, ¿no? Poder completar en comentarios la porción ya leída y así empatar y seguir con nuestro tema. Entonces vamos a darle gracias al Padre por eso. Y no solo que nos dio la oportunidad de poder hablar, compartir, sino espero, obviamente, que es lo más valioso, lo más importante, vamos a bendecir al Padre por todo aquello que nos dejó, por todo aquello que nos enseñó, por todo aquello que nos abrió luz, por todo aquello en lo cual nos fue mostrando y afirmando más nuestra fe. Y quiera el Padre bendito, ¿no? Que cada vez que nosotros seamos probados, podamos ser como Abraham y decir Hineni, y ser aprobados y salir bien de la prueba, para que, como dice también Santiago, perseverando en la prueba y saliendo avante de ella, recibamos la corona de vida. Muy bien.